Bueno, ¿por qué se llama Argentina? Mi país, digo mi país, porque habrá gente que va a escuchar esto y no es argentina, ¿no? Bueno, los que vivimos acá somos argentinos. ¿Por qué? Porque cuando Solís, Juan Díaz de Solís, llega al río que luego se llamaría de la Plata, un río inmenso, y recoge leyendas de los pocos que se acercaron a ver las naves. Enseguida lo matan a él, a Solís. Los indígenas bajan en Uruguay. No sé, la historia o la leyenda, no sé. Dice que cuando lo mataron se lo comieron después a Solís. No sé si eso es real o es una manera de desprestigiar a los nativos de acá. Pensemos que los que venían aquí, los invasores en general, de cualquier potencia, se sentían superiores. En Centroamérica los españoles se metieron en Cuba y decían esto es mío, y al que se abría la boca lo mataban. Bueno, esto fue la colonización que se hizo sobre todo el mundo, los poderosos frente a los débiles. Bueno, América fue toda colonizada. Bueno, volvamos a la América Latina, Argentina, Uruguay. Bueno, Solís recoge la leyenda que en el río donde él estaba, hoy llamado Río de la Plata, había barras de plata, ¿no? Que había fortunas. Parece que se lo contó algún indígena, que no sé cómo se lo habrá contado, porque no hablaban español los indígenas, porque de repente había un dialecto. Hay poca información de eso. Él vino acá a buscar plata, y como homenaje a que las barras enormes de plata estaban en el río, lo llamó Río de la Plata. Plata en latín se dice argentum. En España se le dice argento. Entonces le pusieron Argentina. O sea, la tierra de la plata. Cosa que ahora no se puede decir eso, porque está realmente fundida la Argentina, hipotecada está, hipotecada. Así que no hay mucho para festejar, ¿no? Bueno, después viene la Argentina en Garay. Bueno, viene primero Pedro de Mendoza, después Garay. Hay dos fundaciones de Buenos Aires, pero ya se habla de Argentina, que era Buenos Aires en ese momento nada más, que era lo que se conocía. Bueno, se conocía por parte de los exploradores. Los nativos de ahí hacía 5.000 años que estaban. Así que el descubrimiento de América para quienes, para los europeos. Bueno, acá hay una educación se dio, me dieron a mí. Yo tengo más de 80 años, en los colegios los indios eran hombres malos, no sabían leer ni escribir, no sabían hablar nuestro idioma. Entonces había que enseñarles cómo, matándolos o tomándolos prisioneros o comiéndolos, como se hizo ¿cómo se llama? El canibalismo que hubo cuando en la primera fundación de Buenos Aires se quedaron encerrados Solís y Pedro de Mendoza, y se comen entre ellos. Cuando se muere uno se lo comen, si no había otra cosa. Estaban encerrados, bloqueados y no había nada. Bueno, es muy triste para mí la historia argentina. Yo cuando era chico, por ejemplo, me enseñaban cómo se mataban a los indios. Yo primero me puse contento, porque los indios eran malos, eran sucios, no sabían leer y escribir, no sabían hablar español. La maestra decía eso. Ay, Dios mío, por favor. Maestras ignorantes completamente. Cuando iba al cine había series que eran series norteamericanas, y vos veías que
que salían de una caverna, me acuerdo, unos pigmeos, que eran unos como enanitos de una raza, ¿no? Y en la puerta había una ametralladora Madsen, creo que se llamaba, que eran de repetición, así todo. Iban cayendo los indígenas y en el cine todos aplaudían, yo también. Los chicos sí eran malos, los indígenas. Todo el nativo del lugar era malo, esa es la concepción colonialista. Luego, yo, que soy una persona culta, inteligente y superior, que en el fondo es el nazismo, ¿no? Tengo derecho a someterlo y a esclavizarlo. Y para eso, frente al drama de América, para mí el mejor poeta que yo conozco, ¿no? Habrá otros a lo mejor, fue Nicolás Guillén, el negro. Nicolás Guillén tiene unos poemas maravillosos sobre la esclavitud. Y tiene uno que se llama El apellido. Se pregunta él, ¿cuál será su apellido? Pues le pusieron Guillén. Guillén le pusieron, pero él dice, y yo soy, recuerde, señores, que yo soy el nieto, el bisnieto, el tataranieto de un esclavo, que se avergüence el amo. A mí lo escucho la voz de Guillén y me emociono cada vez. Eso, que se avergüence el amo. Pues sabés que durante siglos América se traían negros de África, todos a ser esclavizados. Pensemos que hace poco más de 100 años recién consiguieron la libertad de los negros en América. Eso es una vergüenza para la humanidad, que ahora, por supuesto, por la cultura de la época, era razonable, era una enfermedad, digamos, cultural de la época, pero es un horror eso. Acá el negro, el que lo traían a América o a Asia o a Europa, eran negros, eran indios, eran nativos de cualquier país africano, y se los llevaban, los traían en unos barcos en la bodega, y llegaban vivos algunos, otros venían muertos por enfermedades, que nadie los atendía, no le daban comida, hasta que llegaba el viaje, sí les tiraban con baldes comida. Eran animales que tampoco un animal se lo puede tratar así, ¿no? Pero otros conceptos, otra cultura, pero una cultura muy jodida, y es una cultura que no estamos lejos. Nosotros todavía hay películas que se pueden ver de la década del 40, cuando recién empieza el cine, donde el negro es una persona inferior. Acá en el año 1950, que yo tenía 11 años, yo tenía porque murieron los dos maridos de mis dos hermanas, que eran marinos, y uno de ellos fue a Estados Unidos en el año 50, y con todo eso yo no lo podía creer. Dice que en los colectivos había un cartel que decía gente de color hacia atrás del cartel. Entonces cuando iba subiendo los blancos cubrían el cartel, y era tomado con naturalidad. Había bares para negros, no los dejaban entrar en los bares. Es un espanto. Después vino la contracara, que fue en el año 73, que vino la explosión, la furia negra la llamaban. Que furia negra, reclamar un poco de justicia. Y bueno, y me contó un amigo que fue a Estados Unidos que había unas mujeres impresionantes, ¿no? Como en todo el mundo, una mujer impresionante, las argentinas también, las europeas, y que cuando él lo miraba en un bar, hablaba inglés este amigo mío, y le preguntaba a uno que estaba en una mesa vecina, qué mujer hermosa, Eso, seguro que ahora viene un negro a buscarla. Se pusieron de moda los negros entre las mujeres escultóricas,
Entonces vos veías, dice, en Estados Unidos, en la década del 70, veías una mujer, pero de la gran putada en razón negro, y más furia provocó. Pero después se acabó eso, por suerte. En el sur no, ¿eh? En el sur todavía a los negros los miran mal. Bueno, todo esto venía a la Argentina y a la cultura que absorbimos. Los indios son inferiores, los negros son inferiores, y después posteriormente los del interior, para los porteños, son los negros. Eso yo lo viví, fue un espanto, vergonzoso.